En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues ahora en la Vía Sostenible hablamos con una invitada de lujo. Está con nosotros Patricia Hernández, que es consejera delegada de Vía Ágora, y con ella vamos a hablar del arranque de la segunda fase del desarrollo de Los Cerros al sureste de Madrid, que este pasado lunes dio el pistoletazo de salida a esta segunda fase con la colocación de su primera piedra. Vía Ágora cuenta con suelo en este desarrollo para construir más de 1.860 viviendas, así que sin más vamos a darle la bienvenida a Patricia, que la tenemos aquí con nosotros en directo. Buenos días, Patricia. Buenos días, Meli. Bueno, qué ilusión me hace, además, en este marco incomparable como es la bolsa. Te lo iba a decir. Con tanta historia, ¿verdad? Y me hace muchísima ilusión estar aquí contigo. Y bueno, pues que hablando de hitos, la bolsa es un hito, pero es que también, estáis ahora en la segunda fase de Los Cerros, que también es un hito. Totalmente, desde luego, porque Los Cerros, que efectivamente, como has dicho, una de las grandes bolsas de suelo de la Comunidad de Madrid, tan necesario, ¿no?, en los tiempos que estamos con esa crisis de vivienda tan grave que vivimos. Y Los Cerros son 14.000 viviendas, la primera fase alrededor de unas 4.000. Ya está la urbanización prácticamente terminada y creemos que para finales de este año ya podremos empezar a salir a comercializar las primeras viviendas, pero en paralelo tenemos que empezar ya con la segunda fase, porque calculamos, como digo, con esa alta demanda que se agotarán rápido, y por tanto es el momento de empezar ya a prepararnos para que enseguida pues se puedan poner también en carga las más de 8.000 viviendas que están previstas en esta segunda fase, de las cuales más del 60% serán vivienda protegida. Oye, Patricia, sois uno de los propietarios Vía Ágora mayoritarios del ámbito. ¿Por qué decidisteis apostar por este nuevo desarrollo? Bueno, yo creo que Los Cerros, como acabo de decir, al igual que el resto de desarrollos del este, representan más que barrios nuevos, ¿no? Son prácticamente ciudades en las que una parte importante es vivienda asequible, como decimos, vivienda protegida, pero también es que la vivienda libre, pues esperamos que sea vivienda más accesible, ¿no?, de lo que hay en otras zonas de la ciudad, pues con precios verdaderamente inalcanzables muchas veces. Desde ese punto de vista, pues nosotros entendíamos que era una zona clara por la que había que apostar. Además, pues todas las zonas verdes que tiene la cercanía a Madrid. Te pongo un ejemplo, está a apenas 15 minutos de la Plaza Colón. Por tanto, pues está cerca, pero a la vez estás en un entorno inigualable de naturaleza. Los Cerros, concretamente, tiene 46 hectáreas de zonas verdes, de las cuales 4 son zonas ajardinadas, pero es que hay 40 que están conformadas con toda la actuación que se va a hacer en el Cerro de la Herradura. Tiene, pues también me parece que son 35 o 36 kilómetros de carril bici, ¿no? Y todo esto, como digo, al lado de la ciudad. Así que creíamos que era calidad de vida. Pero hay una cosa de Cerros que además, desde la perspectiva de inversión, para nosotros será clave. Y es que el tamaño que tiene, sin ser pequeño, está dividido en fases que son pues de un tamaño muy razonable. De manera que, por ejemplo, la primera fase, que se va a acometer en un tiempo pues bastante rápido, yo creo que la generación, ¿no?, la creación de esa sensación de barrio va a ser mucho más rápido que en otros ámbitos que pues a lo mejor son muchísimo más grandes, y que para lograr esa consolidación y, como digo, ¿no?, esa percepción de cercanía y de barrio, ¿no?, pues se va a tardar mucho más. Uh-huh. Bueno, hablamos antes de que también hay una gran participación de vivienda pública, ¿no? En concreto, Vía Ágora tiene un 25%, ¿no?, de las viviendas que va a hacer son viviendas de protección, ¿no? Así es, nosotros tenemos suelo para vivienda protegida en un gran porcentaje. Y, como digo, no solo protegida, es que la vivienda libre en Cerros debemos de convertirla también en vivienda accesible. Ahora también te digo, y te doy un dato, cada año que pasa sin que podamos poner en carga las viviendas de Cerros,
se está incrementando el precio entre un 8 y un 16%. Vamos a poner una media de un 12%. Esto es un 1% mensual. Por tanto, es crítico que consigamos sacarlas al mercado cuanto antes, porque, como digo, cada mes que pasa, cada mes que suben los precios. Claro, ¿creéis que desde la Administración se está impulsando lo suficiente la asequibilidad de la vivienda o son necesarias más medidas? No sé si es un desafío que habéis afrontado los promotores en mayor medida frente a las instituciones públicas al final. Bueno, efectivamente, no puedo decir que la Administración no haga nada y desde luego que hay muchísimo apoyo. Todo el proceso de colaboración público-privada es hoy un fenómeno. Hay más de 18.000 viviendas en España, 180.000 parece que eran, 18.000 viviendas, de colaboración público-privada y otras tantas que están pendientes de adjudicación. El cambio de uso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues estamos hablando también de una importante cartera de nuevas viviendas que antes no directamente es que ni se contaba con ellas. Hay ya más de unas 3.500 o así ya en construcción, más todas las potenciales que se irán haciendo en este periodo. Recordemos que es una medida temporal, aunque bueno, yo creo que si funciona tampoco estaría de más extenderla. La subida del módulo también fue una medida radical. Se ha multiplicado por 6 veces la producción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. Estos datos hay que conocerlos para que, bueno, pues que se vea que con determinadas medidas se puede hacer algo. Pero es insuficiente, Meli, porque al final creo que hay que seguir siendo más ambiciosos y apostar no solamente por la vivienda en alquiler, como digo siempre, también la vivienda en compra. Medidas públicas para favorecer la compra de vivienda. Me voy a remitir hoy porque son noticias recientes. El gobierno portugués ha anunciado una batería de medidas para fomentar el acceso a la vivienda, no solo en alquiler, también en compra, con deducciones para los inquilinos, también para los propietarios, con, por ejemplo, una medida que me ha parecido muy interesante, aparte de la reducción del IVA al 6%, que es similar a otras que hemos podido tener en este país, que hemos vivido en este país, pero hay una, como digo, interesante, como es, por ejemplo, la eliminación de las plusvalías en el IRPF si un propietario vende una vivienda y la reinvierte en otra para destinarla a un alquiler que ellos llaman ya no asequible, sino al menos moderado, ¿no? Bueno, pues son medidas interesantes, podemos copiar. Claro, por supuesto. Igual que nosotros lanzamos el Plan Vive, ¿no? Y otras comunidades al final se sumaron a ello. Es verdad que tenemos que mirar a nuestros países vecinos también para ver lo que están haciendo. Porque al final, Patricia, ¿tú crees que es importante esta colaboración público-privada como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda? ¿Nos tenemos que focalizar ahí? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que hay que hablar con propiedad porque el debate está en la calle, la gente está enfadada. Y es normal que estén enfadados, pero también hay que proporcionarles los datos y hay que tener toda la información. Cuando hablamos de derecho a la vivienda, la gente lo equipara al derecho a otras cosas, como la educación, la sanidad, las pensiones, pero es que no es lo mismo. O sea, al menos desde la perspectiva de inversión de nuestros gobiernos, ni se parece, y te voy a dar datos. En educación se invierte un 4,6% del PIB español, en sanidad un 7,2%. En pensiones, casi un 13%. ¿Sabes cuánto se invierte en vivienda? Menos. El 0,15%. 0,15%. Entonces, claramente no podemos hablar de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de ese derecho a la vivienda y cuando hablamos de otros derechos que tanto reclamamos y que nos parecen tan fundamentales en nuestro Estado de Derecho. Y dicho esto, vale, pues claramente somos los agentes privados los que estamos financiando pues toda esa estructura o infraestructura de vivienda que calificamos de derecho. Y no pasa nada, pero no engañemos a la gente porque generamos muchas veces, pues claro, pues sentimientos, ¿no? De enfado, como digo. Otro tema que es destacable, cuando se habla de vivienda protegida, la gente piensa que es vivienda pública y no es vivienda pública. En la mayoría de las ocasiones, pero abrumadoramente mayoritaria, toda esa vivienda protegida se financia con fondos privados. Realmente quien financia la vivienda protegida es el comprador de vivienda libre, porque todos aquellos costes que no se puedan obtener a través de la vivienda protegida porque se limitan los precios, pero pues al final se acaba derivando al coste de la vivienda libre.
Patricia, vosotros, pues la verdad es que habéis puesto mucho el foco en facilitar ese acceso a la vivienda, ¿no? Con vivienda también asequible. Pero este último trimestre del año finalizáis además las obras del proyecto de Navalcarnero perteneciente al Plan Vive. ¿Qué expectativas tenéis? Pues la verdad es que muy positivas. Este ha sido para nosotros un proyecto piloto desde la perspectiva de innovación constructiva. En realidad es un proyecto, pero son dos parcelas independientes, una enfrente de la otra, y ahí decidimos pues poner a prueba nuestros distintos sistemas de industrialización. Y entonces en una parcela pues se diseñó con una estructura tradicional, eso sí, nuestra fachada Lignum-Tec y nuestros baños industrializados, y la de enfrente pues se proyectó con una estructura de forjados de CLT, una fachada portante y, eso sí, los baños industrializados. Y hemos ido siguiendo cuáles han sido los ritmos, ¿no?, de avance de la obra. Y la verdad es que nos ha sorprendido porque la que iba con los forjados de CLT más la fachada portante, pues ha tardado apenas 3 meses en tener todo cubierto para ya empezar a entrar dentro con oficios. La mitad de tiempo, básicamente, que el otro proyecto. Así que ya digo, desde esa perspectiva muy interesante. Y luego desde la perspectiva comercial, pues la verdad es que Navalcarnero es una plaza, creo que quizá poco conocida, pero es un sitio estupendo, con muchísima calidad de vida y además pues es que tiene oferta de alquiler cero. Así que, bueno, pues hemos iniciado ya, apenas nos hemos anunciado hace unas semanas y ya casi tenemos pues demanda para hasta 6 personas, ¿no? 6 potenciales inquilinos por vivienda, ¿no? Así que, bueno, contentos y con muchas expectativas respecto del mismo, que ya te digo que terminaremos a finales de este año. Qué bueno, cuánto me alegro. Y Patricia, si algo caracteriza a la Corporación Vía Ágora es el esfuerzo que realizáis en aplicar la innovación en cada una de las áreas de la compañía, tanto en procesos como en productos. ¿Cómo se refleja este compromiso en vuestras promociones? Bueno, pues un ejemplo de producto es el que te acabo de comentar. Uh-huh. Y las fachadas también, pues seguimos innovando para ofrecer distintas alternativas, pues para distintos sistemas constructivos y como digo, ¿no?, muy enfocados en eso. Y luego también, sobre todo, estamos desarrollando muchísimos esfuerzos en la innovación de procesos. Uh-huh. Y bueno, pues apoyándonos muchísimo, no solamente en la parte de industrialización, sino además pues todo lo que la IA pues parece que puede traernos, ¿no? Todavía estamos en etapas pues tempranas, llevamos desde hace 2 años invirtiendo en un plan de inteligencia artificial que vamos implementando y seguimos pues proyectando, ¿no? Y como digo, desarrollando. Y bueno, pues la verdad es que pues ya son pues muchísimos procesos, yo creo que muchos de uso común, pues chatbots, inteligencia artificial aplicada a la contratación, a la consultoría, toda la parte de administración financiera. ¿Y a la industrialización? ¿La inteligencia artificial aplicada a la industrialización? Pues ahí, y ese es el que te quería comentar de manera especial, porque efectivamente desarrollamos un proyecto ad hoc en la compañía que nos permitía optimizar los despieces de fachada y, en opinión de mis compañeros de Lignum-Tec, pues ha sido un antes y un después y verdaderamente pues ha supuesto pues una revolución en la forma de trabajar y en los resultados que se obtiene por parte de esta línea de negocio. Uh-huh. Al final, la inteligencia artificial, que es de lo que todo el mundo hablamos, el 2025 yo creo que si tuviéramos que elegir una palabra es inteligencia artificial. Bueno, ya se ha colado. Fíjate que el sector inmobiliario pues ha sido un sector que bueno pues que le ha costado, ¿no?, el tema de la tecnología, ¿no? Ha sido más conservador. Pero que es que ahora, si no te sumas a ello, bueno, pues estás muerto, ¿no? Sin duda, yo creo que al final no hay opciones. O sea, y además cada vez más claro, ¿no? Yo creo que todos los temas de automatización que llevamos viviendo en los últimos años, sin duda marcan una brecha entre aquellas compañías que lo adoptan y los que no, pero en el caso de la IA esto va a una velocidad, va a multiplicar exponencialmente esa rapidez de cambio. Entonces, el que no se suba, pues claramente quedará fuera. Uh-huh. Sobre todo también los procesos de comercialización, ¿no? Bueno, en todo, es que yo creo que nos va a barrer. Creo que va a transformar no solamente nuestro sector, al final esto
son tecnologías, va a ser un cambio transversal que nos va a cambiar en muchísimas cosas, ¿no? Bueno, y ahora que hablamos de cambios, Patricia, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector y cómo lo estáis afrontando desde la Corporación Vía Agora, desde las diferentes líneas de negocio de vuestra corporación? Bueno, pues el primer desafío es el que ya te he dicho, que es como sector tenemos que ser capaces de responder a lo que se espera de nosotros, que es proporcionar vivienda en un contexto de absoluta sequía. Y todo lo demás, pues al final, pues no son más que subdesafíos o subproblemas para atender ese principal. En ese sentido, pues, ¿cómo lo abordamos nosotros? Pues te lo voy a resumir en dos principales. El primero, pues efectivamente, el proporcionar vivienda. Y en ese sentido, pues nuestra apuesta, nuestra inversión en carteras de suelo y nuestra inversión en colaboración público-privada, nuestra inversión en la línea también de alquiler. Y luego la otra línea claramente para nosotros clave es la inversión en industrialización. Nos hemos propuesto, ¿no?, conseguir estabilizar los costes de la vivienda y la calidad de las viviendas, y estamos muy próximos a conseguirlo y como digo, ese es uno de nuestros focos principales. Luego ya no solamente nosotros, sino también, yo creo que mucha gente en el sector pues empujamos y seguiremos empujando para reducir los plazos de la producción de vivienda. Lo hemos conseguido, fíjate, con las licencias, y creo que ahí podemos hablar de éxito, y lo conseguiremos también en la parte de desarrollo urbanístico. Obviamente es más complejo, pero estamos ahí, yo creo que todos a una, y lo vamos a conseguir, porque como te decía antes y te daba el dato, cada mes que nos retrasamos de entregar viviendas es un 1% más caro. Claro, Patricia, ¿dónde hay que poner el foco? Porque, bueno, pues ahora hay falta de vivienda, pero es verdad que han surgido muchos, modelos habitacionales que no sé si vosotros vais a entrar desde Vía Agora, pero es verdad que al final falta vivienda. Hay que poner vivienda en alquiler, vivienda para la compra, estos otros modelos, el living, lo que ahora se habla todo el rato del living, ¿no? ¿Vosotros queréis manteneros en las líneas de negocio en las que tenéis o queréis abrir el abanico? Bueno, nosotros lo estudiamos todo, Meli, y estamos abiertos a analizar cualquier propuesta de proyecto que tenga sentido y que encaje también con nuestras políticas. No siempre es fácil, porque no siempre las ubicaciones pues son las idóneas para el producto que se necesita, o los costes pues no siempre están en los niveles necesarios para que tú puedas obtener la rentabilidad que necesitas para poder continuar con tu negocio. O sea pero desde la perspectiva de análisis lo analizamos todo, y si encontramos el ángulo con el que invertir, pues no descartes que lo haremos. Claro, ¿cómo ves la compañía a medio y largo plazo? Pues mira, nosotros creo que tenemos una compañía bastante equilibrada y competitiva. En ese sentido, pues creo que no somos una promotora al uso, somos más que eso, ya que tenemos constructora propia, pero que tenemos también nuestra línea industrial, tenemos nuestra línea de gestión de suelo, nuestra línea de gestión patrimonial. Por tanto, como digo, pues tenemos un negocio bastante equilibrado. Nuestra cartera de suelo pues es bastante amplia, hacemos bastante inversión en suelo en desarrollo, lo cual nos permite también pues tener flexibilidad a la hora pues de apuntar más hacia una u otra línea de negocio, también en función del momento y las necesidades. Y luego, bueno, pues la industrialización, lo que te decía, ¿no? Estamos ya cerca de lograr que pues toda esa inversión, todo ese esfuerzo de muchos años, pues cristalice, ¿no? Y que verdaderamente nos dé las oportunidades que creemos que nos va a dar. Seguimos explorando pues otras zonas del territorio español para expandirnos, y muy probablemente, como digo, ampliaremos nuestras delegaciones, que actualmente están centradas en Madrid y en Andalucía. Y bueno, y por supuesto, pues seguiremos desarrollando vivienda en términos de sostenibilidad. Esperemos también, lo digo aquí, pues que se mantengan unos niveles razonables, porque es verdad que existe, y aquí sí que voy a utilizar la palabra burbuja, existe una auténtica burbuja en estos temas que espero, bueno, que se vaya desinflando, porque es verdad que al final pues vamos logrando objetivos, pero nos lo van poniendo cada vez más inalcanzable, ¿no? Entonces, bueno, también hay que encontrar un equilibrio en esta parte.
Bueno, la palabra burbuja es complicada, ¿no? Utilizarla en estos momentos, porque al final es verdad que si falta oferta, pues al final los precios suben y eso pues no se puede poner, como dice el gobierno, esa oferta y de hoy para mañana. Los procesos constructivos tardan, pues de ahí la industrialización, como me decías. Entonces, bueno, todo eso lleva un tiempo, no puede ser a día de hoy, y a día de hoy es cuando falta más vivienda ahora mismo. Entonces se produce esa especie de burbuja, si queremos entre comillas decirlo, porque claro, al final no hay oferta y los precios siguen subiendo y la gente no tiene ni para comprar ni para alquilar. O sea, es que se ha quedado ahí en uno de los problemas, lo escuchaba yo hoy cuando venía en la radio, en el coche. O sea, al final uno de los problemas que más preocupa hoy en día a la gente en las encuestas es la vivienda, cuando antes pues no era así, pero ahora mismo se ha puesto en el primer foco. Efectivamente, pero es que hay que invertir. Es que hay que invertir en muchas cosas y es verdad que hay limitaciones, ¿no? Es una oferta muy rígida y bueno, producir vivienda cuesta mucho tiempo y dinero, pero hay que centrar los esfuerzos en que se acorten esos plazos, que como digo, pues proporcionarán vivienda y además, bueno, pues que sea en términos accesibles, y luego también limitar, a veces es que tiramos con pólvora de rey, es que como todo lo paga el promotor, muchas veces en los grandes desarrollos pues parece, pero si es que al final eso se va a repercutir en las viviendas, entonces al final es un poco engañarse en el solitario, ¿no? O sea, las inversiones que se hacen en los grandes desarrollos a veces son absolutamente desproporcionadas. Insisto en que, oye, yo creo que como sociedades modernas avanzadas y más en un contexto europeo donde nos hemos dado una serie de valores, oye, que a mí me encantan, y que de verdad que creo que tenemos que defender, pero también hay que ponerlos en equilibrio, porque si no, al final pues nos salen cosas que es que no podemos pagar y bueno, yo creo que en ese sentido también hay que hacer un ejercicio de racionalización y de entender o encontrar ese punto, ¿no? O sea, vale, podemos querer, pasa igual que con los temas de sostenibilidad y demás, pues oye, yo creo que todo el mundo puede querer viviendas más sostenibles, passive house, pero realmente nos podemos permitir todos tener viviendas passive house. Y la siguiente pregunta, ¿realmente es necesario que todo el mundo tenga viviendas passive house? Vamos primero, ¿no?, a tener viviendas que sean, oye, de una calidad y unos estándares razonables. No se trata de que sean infraviviendas, que sean razonables, pero el problema es que muchas veces, como digo, no medimos quién está pagando qué y a dónde están llevándonos pues esos excesos, ¿no?, de pedir sin mirar, ¿no?, qué coste tiene. Bueno, sé que es difícil porque esto es como decir a quién quieres más de tus hijos, ¿no? Pero ahora que ya estamos al final del año, sí que me gustaría que me dijeras de este 2025, que siempre hay vuestros hitos de lo que habéis conseguido este año o proyectos. ¿Cuál es el hito con el que te quedarías de 2025? Pues déjame pensar, porque ya estamos casi a final de año y han pasado muchas cosas. Y son muchas las cosas que habéis hecho, como me has comentado antes, lo del Plan Vive. Pues mira, yo creo que ha sido un hito para nosotros la entrega de la primera promoción de vivienda protegida que hemos hecho en Andalucía, que han sido nuestras 278 primeras viviendas y que creo que podemos decir que ha sido un éxito, anticipándonos en 6 meses a la entrega que teníamos comprometida con nuestros clientes. Y otro hito también ha sido también nuestro primer proyecto de Build to Rent, que entregamos a principios de año, también anticipándonos otros 6 meses al plazo que teníamos comprometido con el inversor. Y ya más recientemente, pues oye, ya hemos lanzado nuestros 2 primeros proyectos del programa de vivienda asequible del Ayuntamiento, que además los tenemos prácticamente ya ocupados al 100%, y bueno, y a punto de entregar otros 2. Así que ha sido un año muy productivo. Y bueno, yo creo que con muchas cosas que celebrar. Bueno, o sea que el 2026 irá por esa línea también. Seguiremos. Recogiendo éxitos, ¿no? Seguimos. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, ¿no?, tenerte aquí con nosotros. No sé si quieres, siempre hay gente que me pregunta, ¿no? Bueno, ¿y es buen momento para comprar vivienda? Y ahora que has dicho, no solamente al alquiler, sino a la compra de vivienda, te pregunto, ¿es buen momento para comprar ahora mismo?
Yo creo que sí. A ver, creo que si estás pensando en comprar vivienda, cuanto antes mejor. Compra algo que puedas permitirte. ¿Hay oportunidades ahora mismo? Bueno, oportunidades no, pero sí que hay sitios. O sea, a veces la gente piensa en comprar una vivienda para vivir. Y yo siempre digo que, sobre todo a la gente joven, que es la que está teniendo más el problema para acceder a esa primera vivienda, no hace falta que te compres tu primera vivienda para vivir. Si tú vas a vivir de alquiler, puedes comprar algo mejor, algo más pequeñito, que te lo puedas permitir en un sitio que a lo mejor no sea el centro de Madrid y que te permita, pues, más adelante, pues, oye, ya sí, cuando tengas más capacidades, pues acceder a esa vivienda en la que puedas vivir con tu familia y un poquito más grande, ¿no? O sea, creo que en ese sentido hay que cambiar un poquito la mentalidad y fomentar eso en la gente joven. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia Hernández, CEO de la corporación Vía Ágora. Muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros aquí. El placer es mío. Gracias, Meli. Hasta pronto. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.